Hace 9 años atrás, ya en Uruguay se comenzaba a hablar de estos temas, pero lo lindo es ver la riqueza que se está ganando en los discursos y en las experiencias. Los que estamos en el tema de RCE, nos estamos dando cuenta que realmente, como decía Héctor en sus palabras de comienzo, vino para quedarse. Esto hace 8 años atrás, cuando decían, miren que la RCE vino para quedarse, varios dudábamos. Y realmente nos estamos dando cuenta. Y hablar de sostenibilidad es sin duda una madurez muy, pero muy grande en lo que refiere a la responsabilidad social. Más cuando hace 8 años atrás, estando en seminarios parecidos a este, muchas empresas y organizaciones hablaban de acción social. Muy bueno y muy necesario. Y creo que es el camino para comenzar muchas veces. Pero hoy día estamos ya en un término mucho más avanzado y maduro como es realmente la responsabilidad social. Así que por eso, para mí, creo que para todos ustedes y bueno, para los panelistas es realmente un gusto muy grande. Por otro lado, unirme a las felicitaciones a Lili por el reconocimiento. Realmente creo que te vamos a apoyar porque esto nos contagia a nosotros en la responsabilidad de acompañarte en este galardón que recibiste. Y por último, agradecer a los panelistas. Realmente me siento chiquito. Es bueno reconocer con humildad que realmente estoy sentado al lado de empresas y de referentes de esas empresas que están haciendo cosas muy, muy interesantes. Así que realmente muchas gracias. Voy a recordar los nombres de cada uno de los panelistas. Me acompaña Edison Rafael de ANCAP, Cecilia Rena de Arcor Argentina y Alberto Willy de IAS Buenos Aires, Universidad Austral Argentina. La persona que va a comenzar este segundo panel es Edison, y Edison, voy a leer tu currículum vitae. Edison Rafael es jefe de responsabilidad social de ANCAP, técnico en relaciones públicas y comunicación social, diploma en RSE. Se desempeña en la empresa desde 1988, representa a ANCAP en la red local del Pacto Global y se desempeña como vicepresidente del Comité de Responsabilidad Social de ARPEL. Bienvenido, Edison, y estamos deseosos de escuchar tus palabras. Bien, gracias Mauricio y gracias a la organización por la invitación. Y lo primero es comentarles que en esta oportunidad la presentación que vamos a hacer la hacemos obviamente como uno más de la empresa, de ANCAP, pero también la vamos a hacer en función de lo que vamos a presentar, que es el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social de ARPEL. Por lo tanto, me corresponde no solo hacer la presentación de ANCAP, que la voy a dejar para el final, sino contarles brevemente qué es ARPEL, para aquellos que aún no lo conocen, y por qué tiene un sistema de gestión de responsabilidad social. Entonces, básicamente, en breves minutos les quiero mencionar que ARPEL es la asociación de empresas del sector de petróleo, de gas y biocombustible en América Latina y el Caribe, y que tiene ya 46 años de existencia. El propósito principal que tiene ARPEL es la integración y es el desarrollo energético sostenible en la región. Los socios que componen, las empresas socias que componen ARPEL, están representando el 90% de las actividades de upstream y downstream de la región, y particularmente hay dos hitos importantes que queremos mencionar de ARPEL, que son, bueno, ya que en 1976 detenta el estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y a su vez en el 2006 ARPEL manifiesta la adhesión a los 10 principios del Pacto Mundial. Aquí lo que tienen en pantalla son las empresas socias de ARPEL, como ustedes reconocerán, son las empresas más importantes de la región, y también ARPEL trabaja a través de una red institucional y a través de alianzas que pueden ser con ALADI, con Naciones Unidas, con OLADE, con la Agencia Canadiense para el Desarrollo y con la OEA, entre otras. Lo que vamos a hablar a continuación, y por cierto que los 12 minutos a uno lo tienen asustado y por eso voy a ir rápido, pero la idea es presentarle en líneas generales el sistema de gestión de responsabilidad social, que es un sistema generado a través de ARPEL y está a disposición, es en principio para todas las empresas del sector
petrolero y ARPEL lo hizo este proceso de gestión de un sistema de responsabilidad social a los efectos de poder cumplir con una sistematización y un requerimiento que teníamos todas las empresas del ramo. El sistema de gestión, vamos a hablar a continuación de un concepto en cuanto a las definiciones, en cuanto a los documentos que presenta, cuáles son los estándares, cuál es la cultura y la evolución que contempla el sistema, y también vamos a presentar los mecanismos de implementación, es decir, cuáles son sus componentes básicos, cuáles son sus herramientas y los manuales con los cuales trabaja el sistema. A modo de introducción, todo el sistema en sí mismo es una herramienta para apoyar a las empresas en la implementación de la responsabilidad social, tanto a nivel empresarial como operativo. Por lo tanto, trabaja sobre políticas y planes estratégicos, trabaja sobre la práctica y los sistemas y trabaja sobre la cultura. Los beneficios, bueno, como ustedes los pueden imaginar, los beneficios tienen que ver con la autoevaluación, el saber dónde están las empresas, tener una gestión para los riesgos y tener, por sobre todas las cosas, una planificación estratégica de la responsabilidad social. Por lo tanto, hay evaluaciones, hay monitoreos y hay también desarrollo de capacidades y liderazgos. Este sistema tiene en su conjunto 13 documentos. Esos documentos, que ustedes los pueden observar, aparecen desde lo que son documentos marcos del sistema, políticas y compromisos, pero también aparecen una serie de manuales que son documentos de apoyo o guías, que van desde la ética y los valores, la gobernanza, los derechos humanos, las prácticas laborales, el compromiso con los grupos de interés, la cadena de valor y un manual también de comunicaciones y de reporte de la responsabilidad social. El sistema, por cierto, y como un elemento muy importante para su implementación, contempla herramientas, y herramientas que van desde un protocolo de evaluación a herramientas para evaluar los riesgos y una herramienta o caja de herramientas para el voluntariado y para la capacitación. Quizás en este momento es bueno comentarles que todo este sistema está disponible y cada uno de esos, vamos hacia aquí, cada uno de estos documentos que les estuvimos mostrando están disponibles en la página de ARPEL, www.arpel.org, y de ahí lo pueden descargar porque es accesible a todos. Y básicamente lo que pretendemos hacer hoy es mostrarles en titulares en qué consiste este sistema, a los efectos de que cada uno de ustedes también, bueno, si les interesa, puedan recurrir a la página, puedan bajar cada uno de estos manuales y puedan bajar las herramientas y saber también de su aplicación. En cuanto al concepto con que el sistema se desarrolla, bueno, acá no hay nada nuevo. Obviamente que trabajamos sobre la sostenibilidad en el área económica, social, ambiental, por supuesto, y tomamos definiciones que ya son conocidas por todos, ¿no? Tanto la definición de responsabilidad social de la ISO 26000, cuando nos habla que la responsabilidad es por los impactos en la sociedad y en el medio ambiente, manteniendo conductas transparentes y éticas, y que ello va a llevar a contribuir con el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad, teniendo en cuenta los grupos de interés, teniendo en cuenta las leyes, las normativas internacionales y, por supuesto, entendiendo su integración en toda la organización. Trabajamos dentro de este sistema también con el concepto conocido de desarrollo sostenible. ¿Por qué, en definitiva, tener un sistema de gestión de la responsabilidad social? Bueno, el sistema lo que apunta, por sobre todas las cosas, es a definir en un nivel estratégico cuáles son los riesgos, cuáles son para identificarlos, evitar y reducir sus impactos, trabaja en ese nivel estratégico para crear oportunidades y beneficios y trabaja, por cierto, con la reputación positiva que puede generar en una empresa y también para la obtención de la licencia social. Contribuye al desarrollo de la empresa, pero por sobre todas las cosas el sistema también apunta a contribuir con el desarrollo de los grupos de interés que cada una de nuestras empresas puede tener. En el cuadro que vemos en pantalla, lo que intenta es identificar sobre cuáles son los estándares que trabaja el sistema. Y por cierto que ahí aparecen múltiples estándares, que van desde los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que van desde la ISO 26000 o los indicadores GRI, hasta tener una serie también de guías de OCDE, de normas como las OSA 18001, etcétera. Trabaja sobre todo el conjunto de estándares que tenemos a nivel internacional, integrados en cada uno de los aspectos que el sistema contempla. Efectivamente, el sistema en su conjunto trata de captar valor
y ese valor lo hace fundamentalmente desde la cultura empresarial para cambiar, por cierto, algunos paradigmas y con un objetivo, ¿no? Alineación, integración, coherencia, y esto corresponde a ya sea cualquiera de las etapas que cada una de nuestras empresas puede llegar a tener, ya sea una etapa elemental o una etapa asistencialista, como muchas veces se comienza, hasta llegar a etapas transformadoras. En nuestro sistema se definen 5 etapas, obviamente que cada una de las empresas puede definir esta serie de etapas o estadios que puedan encontrarse de diversas maneras. Cuando hablamos de cultura empresarial, que es uno de los elementos de que trabaja el sistema, lo hacemos en referencia a esa evolución de desempeño que tiene la responsabilidad social, alineando a la cultura empresarial, estando en el ADN y en la dirección y que se transfiere a toda la organización. Por ahí el colorcito ese destacado que está particularmente en la dirección de la empresa es el engranaje que comienza a mover los demás engranajes que cualquier empresa, cualquier institución o organización puede llegar a tener y es la única manera de transmitirlo. Ya se habló en el panel anterior muchas veces de este tema y se habla permanentemente en todos los seminarios que obviamente si la responsabilidad social no penetra en esa dirección empresarial, no penetra en ese engranaje principal de la empresa, bueno, difícilmente vaya a convertirse en un sistema o muy difícilmente vaya a tener éxito en la cultura de la empresa. Los componentes del sistema, y ya me quedan 5 minutos, y usted disculpe que voy a ir rápido, los componentes del sistema están basados básicamente en estos que estamos viendo, ¿no? Lo que son tanto el liderazgo y los compromisos, hablando de la gobernanza, hablando de las líneas base de donde partimos, hablamos de las políticas, y después también desde las evaluaciones que vamos a describir en minutos nada más, que son las herramientas, hasta obtener un objetivo estratégico de responsabilidad social para comenzar el circuito ese del planear, hacer, verificar, actuar que todos conocemos. En cuanto a este sistema, aparece un capítulo que es especial y que le podemos después dedicar algunos minutos, pero tiene que ver cómo un sistema dentro de una empresa entra a hablar con los demás sistemas existentes en la empresa. Es conocido también que en cada una de las empresas puede haber un sistema de gestión, un sistema medioambiental, un sistema de riesgo, y por cierto que aquí aparece un nuevo sistema. Bueno, este no puede ser aislado, este tiene que hablarse con los demás sistemas de la empresa y hay una sola manera que es integrando los objetivos de la responsabilidad social en el plan estratégico. Esta gráfica lo que quiere es sintetizar y de alguna manera poner arriba de la discusión que los sistemas no conviven aislados, sino que deben ser integrados. En cuanto a los compromisos y liderazgo, tiene que ver con la gobernanza y la responsabilidad. Y tiene que ver con las autoridades que cada una de nuestras empresas puede tener. Asignar responsabilidades, roles. Este tema estuvo debatido hace minutos y alguien preguntaba inclusive dónde debía estar, si había un área de RC que debía estar en las empresas o no. Y aquí no hay recetas, creo que así también se mencionó, pero básicamente en nuestro sistema de gestión de la responsabilidad social sí identifica la necesidad de que existan, y ahí es tan solo un ejemplo, un área de RCE, pueden haber equipos de RCE, pero por sobre todas las cosas voy a repetir un concepto con el cual sí me identifico, que ese conjunto de personas que trabajan en la responsabilidad social, por supuesto que tienen una acción matricial, por supuesto que la responsabilidad social se despliega en toda la empresa, pero particularmente ese conjunto de personas tiene que tener un reporte directo a la más alta dirección de la empresa. En cuanto a la línea base, lo que hacemos con el sistema es lo primero, identificar qué es lo que tenemos tanto interno como externamente dentro de nuestra empresa. Cuáles son las normativas, cuáles son las políticas, cuáles son los estándares y los marcos y cuáles son nuestros grupos de interés. Un punto de partida, muchas empresas ya esto lo han hecho, pero que vale la pena hacer el ejercicio de manera regular, es el famoso mapeo de stakeholder. Bueno, ese también es parte integrada en esta línea base para poder accionar todo un sistema de gestión. Conocer lo que tenemos en nuestra empresa es el punto de partida. Y aquí se da también situaciones que lo podemos hablar desde la experiencia y desde la experiencia de ANCAP, que comienza a aplicar a modo de piloto este proyecto de responsabilidad social de ARPEL. Por cierto que tanto ANCAP como ARPEL son las dos empresas que están desarrollando el piloto de un sistema de gestión. Petrobras era la otra empresa y ANCAP son las dos que estamos desarrollando el sistema de gestión de ARPEL. Pero básicamente identificamos en nuestra empresa
que existen muchas definiciones, existen muchos conceptos que si uno va y le pregunta a una persona qué es la responsabilidad social, cómo se define, cuáles son las acciones, posiblemente todo eso aparece, pero lo que muchas veces no aparece es la documentación, y eso es algo que también estuvo hoy referido, la necesidad de documentar y esa necesidad de poner negro sobre blanco todo lo que la empresa ha definido como políticas. El liderazgo y compromiso hace, por supuesto, a la alineación en cuanto a la misión, la visión que la empresa tiene que tener, los valores, los principios, el código de ética que se desarrolla en la empresa y los compromisos, ya sea con los grupos de interés y con todo lo que es las áreas principales, tanto en las áreas sociales como en la salud, seguridad, ambiente. En este punto, que es el planificar la RCE, el sistema les ofrece 2 herramientas. 1 minuto. 2 herramientas, y las nombro. La herramienta de evaluación de la responsabilidad social, que no es otra cosa que evaluar cuáles son los aspectos fundamentales, determinar materialidad dentro de la empresa y también evaluar los riesgos para poder llevar adelante una planificación estratégica. La planificación estratégica, por supuesto, tomando como metas los distintos componentes en política, práctica y cultura, establecer prioridades, y para esas prioridades hay 8 puntos que destacamos, y esos 8 puntos son las 8 guías y los 8 manuales que el sistema contiene. Planificar, una vez que esté hecho todos esos pasos anteriores, una vez que pudimos obtener a través de las herramientas que el sistema nos ofrece cuáles son los principales puntos de interés, bueno, vamos a tener mucha más facilidad para desarrollar el plan estratégico. Por supuesto que luego hablábamos de la planificación, hablábamos del hacer, del verificar, del actuar, y cada uno de esos, esta presentación la podemos dejar a disposición de los presentes para que la puedan obtener, pero me pasaría el tiempo si me detengo en cada uno de los cuadros, porque me gustaría llegar al siguiente punto, que es efectivamente sintetizarles a ustedes que tenemos a disposición un sistema de gestión que trabaja sobre herramientas, que trabaja sobre un marco base, sobre las evaluaciones o una autoevaluación que se puede estar haciendo, sobre un análisis de riesgo y una caja de herramientas de voluntariado y de capacitación. Esas son las herramientas que el sistema ofrece, conjunto con los 8 manuales, que son los 8 puntos destacados de la responsabilidad social, no los voy a reiterar. Y básicamente todo esto tiene que ver en ese contexto que marcábamos un sistema de gestión, tiene que ver con ese contexto de trabajar sobre la política, la cultura y la práctica. Y cada uno de esos aspectos de política, cultura y práctica está, por supuesto, atravesado por los valores que se tienen en la empresa y en la sociedad. Un tema que hoy también fue tocado reiteradas veces y con justicia, el tema de los valores. En el caso de ANCAP, por supuesto que eso ha sido determinante, tan determinante que, y aquí era lo que hoy decía al principio, quiero cerrar mi presentación con la presentación de ANCAP, trabajar sobre valores. Y trabajar sobre valores a los efectos de poder trabajar efectivamente y con éxito en un sistema de gestión de responsabilidad social. Entonces, si me permiten, compartimos segundos nada más el siguiente video institucional que para muchos ya lo conocen. La cultura se impulsa, las oportunidades se crean, el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten. El compañerismo se ejercita, la amistad se trabaja, el trabajo se provoca, los consejos se piden. Las opiniones se respetan, el respeto se aprende y los gestos se agradecen. Los valores se transmiten, la solidaridad se practica. Una, ¿otra vez? y 1000 veces. Y la tolerancia se cultiva. Los miedos se enfrentan y la alegría se contagia. Y así la sociedad se transforma. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. El Uruguay que queremos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edison. Realmente muy buena tu presentación. Después vamos a
a tener espacios para poder preguntar, así que les recordamos que en sus carpetas tienen la posibilidad de anotar las preguntas para posteriormente realizarlas al panel. Llegó la hora de presentar a Cecilia Rena, de Arcor. Cecilia es licenciada en Recursos Humanos de la Universidad de El Salvador y cuenta con un posgrado en organizaciones sin fines de lucro realizado en las universidades Torquato Di Tella, San Andrés y el CEDES. Desde el 2005 se desempeña como gerente corporativo de estrategias de sustentabilidad del Grupo Arcor. Entre los años 2001 y 2005 trabajó en las universidades de San Andrés y Torquato Di Tella, integrando el equipo técnico del proyecto CENC Argentina, investigación en RSE desarrollada por Harvard Business School y un grupo de escuelas de negocios líderes en Iberoamérica. Previamente se desempeñó en diversas organizaciones del sector privado, Glaxo, Wellcome, Price Waterhouse, y del sector social, Fundación Compromiso, ONG Alternativa, Lima, Perú, entre otras. Bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Concretamente, conversando con Héctor acerca de cuál podía ser el aporte de Arcor en el día de hoy, justo coincide en que la etapa que está transitando nuestra compañía la hemos denominado de la RCE a la sustentabilidad, que es justo el nombre del seminario. Así que está bueno un poco compartir con ustedes de qué se trata este paso que estamos transitando y puertas adentro en qué ha consistido en términos de gestión de la compañía. Arcor, en resumen, es una compañía de capitales argentinos, de capitales cerrados. Es una compañía que en el último año tuvo ventas que superaron los 3.000 millones de dólares. Tiene 40 plantas industriales, 29 en la Argentina, 5 en Brasil, 4 en Chile, 1 en México y 1 en Perú, 13 oficinas comerciales alrededor del mundo, más de 12.000 pymes contratadas como proveedores, elaboramos 3.000 toneladas diarias de producto, 200 lanzamientos al año, tenemos más de 800.000 puntos de ventas en la región y dentro de nuestros establecimientos industriales hay 31 establecimientos que están certificados con la norma de gestión ambiental, que es la ISO 14000, y la de seguridad ocupacional, que es la OYAS. Y con otro dato relevante en términos de sustentabilidad, en el último año hemos invertido más de 23 millones de pesos en temas de inversión social. Para los que no saben, la compañía tiene 5 negocios principales, un negocio de confectionery o compartido, un negocio de chocolates, un negocio de golosinas, un negocio de galletas, que es un joint venture con Danone, que es Bagley Latinoamérica, un negocio de agroindustria, a través del cual Arcor se provee de sus insumos de materias primas esenciales como el azúcar, la leche, entre otros, un insumo de un negocio de alimentos y un negocio de packaging conformado por 2 empresas, una de elaboración de envases flexibles y otra de cartón corrugado. Con esta empresa, de estas características, ¿cuál fue la estrategia nuestra en términos de sustentabilidad que denominamos el paso de la RCA a la sustentabilidad? Y básicamente el principal objetivo de este tiempo de transición que nosotros consideramos que va a suceder entre 2009 y 2013, busca justamente que el negocio de la compañía esté nutrido de las ventajas desde la competitividad del negocio, de las perspectivas que la sustentabilidad puede traer, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Y lo otro que ha salido mucho en el día de hoy, que es cómo garantizamos que sea una gestión transversal de los temas, que va no solo en la preocupación de dónde tiene que depender una gerencia de este tipo, sino cómo hacemos para que no sea solamente la gerencia quien se ocupa y que además no sea solo de gestión, sino de governance, que son 2 complementos de un mismo concepto, es cómo avanza y cómo se institucionaliza la sustentabilidad en el día a día. Entonces, para lograr esto de que el negocio sea visto en el largo plazo, incorporando a la sustentabilidad en su planeamiento, nosotros hemos definido 3 pilares estratégicos. Uno, concretamente, es entender qué es esto de que en el negocio esté la sustentabilidad.
Y para eso hay que hacer todo un caminito de análisis, de reflexión y de decisiones políticas, estratégicas y técnicas de, bueno, ¿qué es un negocio pensado desde la perspectiva de la sustentabilidad? El segundo pilar fue cómo hacemos para que todos y cada uno de los colaboradores de la compañía estén involucrados con este tema y no solamente lo entiendan, sino que sean recompensados por una actitud que contribuya con la sustentabilidad del negocio. Y el tercero, que lo denominamos en el sistema de gestión, es qué arquitectura y qué infraestructura le da la compañía a este proceso. Y esto habla de gobierno, habla de indicadores, de sistemas de medición, etcétera. En el primer pilar, lo primero que hicimos fue, bueno, para que Arcor sepa en el largo plazo qué variables de sustentabilidad tiene que minimizar porque son un riesgo o tiene que maximizar porque son una oportunidad, primero tuvo que entender qué temas de la sustentabilidad son relevantes. Y nosotros, después de un largo análisis, todo esto nos ha llevado más de un año de trabajo y de planeamiento, hemos definido que estos 5 temas son relevantes para nuestro negocio. Cada uno, ustedes podríamos hacer un Windows que en 12 minutos no se puede, pero si nosotros abrimos en agua, hay toda una fundamentación de por qué. Si abrimos en energía y minimización de los impactos sobre el cambio climático global también, uso racional del packaging, derechos humanos y laborales, vida activa y nutrición, cada uno tiene su porqué, digamos, y su razón de estar acá, pero concretamente definimos que estos son los temas estratégicos para Arcor, de los cuales algunos son propios de nuestra industria y otros se comparten. Propios de la industria, por ejemplo, son la gestión del packaging, porque comercializamos y elaboramos productos envasados, y el otro, obviamente, el de la vida activa y la nutrición saludable. Lo segundo que hicimos fue para cada tema definir a qué se compromete Arcor, y esa es su política de sustentabilidad. Luego definimos una matriz de riesgos y oportunidades de la sustentabilidad donde cruzan los 5 temas por los 7 eslabones de la cadena de valor de la compañía. Nosotros hemos diferenciado, al ser elaboradores de materias primas, hemos diferenciado como eslabones proveedores y materias primas, porque en materias primas están las 4 fincas propias de durazno, los campos de caña de azúcar propios, los tambos y las vacas para la obtención de leche, etcétera, proveedores, operaciones propias, que son todas nuestras plantas y nuestros edificios, logística, que son centros de distribución y transporte, clientes, que principalmente son distribuidores, mayoristas, supermercados, clientes especiales y comercio exterior, consumidores y luego postventa. Entonces, para cada uno de estos 5 compromisos relevantes, identificamos, esto en la realidad es un semáforo para Arcor, donde hay rojos, naranjas y verdes. Entonces, hemos focalizado prioridades de los próximos 3 años en los rojos y en los naranjas. Y el rojo puede ser porque es un riesgo, el rojo es porque es un riesgo y el verde es porque es una oportunidad. Y eso requiere también todo como un análisis. Luego definimos líneas prioritarias, por dónde empezamos con cada tema. Con agua, concretamente, hay que reducir el consumo, hay que reutilizar, reciclar, hay que controlar los efluentes o el tratamiento de los efluentes, controlar el origen de la contaminación del agua, etcétera. Y para cada uno de los compromisos así fuimos definiendo líneas prioritarias. Y el último como resumen de este pilar, concretamente la decisión política que se tomó es que en el planeamiento de todos los negocios que yo le comenté recién de Arcor, incluyan en el planeamiento operativo el tema de sustentabilidad como un componente, además de decir entonces los negocios de la compañía para el año siguiente qué van a hacer en términos de EBITDA, de ventas, lanzamientos de productos, estrategias de marketing. Ahora dicen además qué van a hacer con el agua, qué van a hacer con la energía, con derechos humanos, etcétera. Entonces se institucionalizó a través de integrar las iniciativas. El año pasado hubo 590 iniciativas en los planes operativos de los negocios de la compañía y este año hubo 700 iniciativas que dan cuenta de este tema. Solo vamos a hacer a vuelo de pájaro cómo funciona esto. Por ejemplo, ¿qué podría haber en un plan operativo en el tema de materia prima y agua? Incorporación de sistemas de riego por goteo en las fincas propias, en operaciones propias, reducción del consumo de agua en las plantas, incorporar tecnologías que reutilicen como circuitos cerrados, condensadores de vapor, etcétera, invertir en el tratamiento de efluentes, sensibilizar al público interno, campañas de uso racional del agua, concursos para hijos de empleados acerca del agua, etcétera. En energía, iniciativas para la reducción del consumo energético, de cambio de luminarias, no sé, hay un montón, cada uno requiere un capítulo especial,
reemplazar, por ejemplo, invertir $6 millones en una caldera que en vez de usar gas natural utiliza la biomasa generada por el bagazo de la caña como combustible para la energía del ingenio azucarero, hacer inventarios de gases de efecto invernadero, mejorar nutricionalmente nuestros productos, reducirlos en sodios, en trans, etcétera, desarrollar productos funcionales porque están fortificados, porque tienen vitaminas, fibras, etcétera. 1000 acciones para promover hábitos de vida en los colaboradores, en la comunidad en general. Acá está mejorar la información que le damos al consumidor respecto de los aspectos nutricionales de nuestros productos, hacer campañas de marketing con causa, promover un proyecto contra el trabajo infantil, especialmente focalizado en la agricultura, incluir proveedores en situación de vulnerabilidad como proveedores de la compañía, temas de seguridad ocupacional, incluir en la compañía un programa para tener personas con discapacidad, programa de relaciones con la comunidad, reemplazar materiales en nuestros packaging, reducir el tamaño de nuestros packaging, reutilizar materiales, etcétera. En términos generales, formar en sustentabilidad a clientes nuestros, a mayoristas de la compañía, distribuidores, etcétera, y a transportistas. En el segundo componente hubo 2 grandes avances. Uno fue sensibilizar y capacitar a todos nuestros colaboradores en estos temas, y el segundo fue, que lo mencionó Celina esta mañana, Arcor está pagando una parte de la remuneración variable de los colaboradores hasta el nivel de jefatura en función de objetivos de sustentabilidad que cada uno tiene. Y el tercer componente, que es esto mismo que les explicábamos recién de la relación entre governance y gestión, que es qué sistema de gestión ofreció Arcor para que estos temas se institucionalicen. Arcor definió un comité de sustentabilidad que está conformado por la máxima conducción de la empresa y tiene al presidente de la compañía como presidente de este comité y el director ejecutivo como líder del comité, y complementariamente el sistema de gobierno definió un sistema de gestión que está impulsado por una gerencia corporativa que es la que coordina el comité de sustentabilidad y es la que impulsa el plan de acción de la compañía en estos temas, y tiene estrecha relación con la presidencia del grupo y también con el comité de sustentabilidad. Y lo otro que hicimos fue más en términos de gestión y seguimiento de cómo esto evolucionaba en el día a día de los negocios. Montamos todo un sistema de gestión y monitoreo de cómo los negocios están incorporados en esta perspectiva, que es lo que estamos aplicando. Como desafíos a futuro de la estrategia que sigue, que nosotros estamos, todo el 2012 lo hemos tomado para planificar la estrategia 2013-2015, estamos en eso, nos queda en el primer pilar que efectivamente se consolide este proceso de los negocios, que las 700 iniciativas que hay se consoliden, se profundicen, se midan en la compañía y que impulsen mejoras y procesos de innovación. Tenemos que hacer aún más esfuerzos para salir de operaciones propias hacia otros eslabones de la cadena de valor. Lo estamos haciendo, es un esfuerzo sistemático y requiere mucho tiempo. En el segundo pilar tenemos que ir a un esquema de no solamente pagar individualmente en función de los objetivos específicos que pueden tener los colaboradores de la compañía, sino escalar en los objetivos a esquemas de área y a esquemas superiores de negocio, en los objetivos de sustentabilidad. Y lo otro que tenemos que lograr es linkearlos con los KPI del negocio, los Key Performance Indicators de la empresa de negocio, a la medición del desempeño de los colaboradores. Y en el tercer pilar, nosotros en los próximos años esperamos optimizar el sistema de gestión y gobierno de estos temas en la compañía, y estamos desarrollando un scorecard de indicadores de sustentabilidad que está linkeado con los KPI de negocio y que complementa, nutre aparte de los KPI de negocio y además complementa a la medición de la propia estrategia de la sustentabilidad. Así que bueno, con esto cerramos la presentación nuestra. No nos queda más que nuevamente agradecer a los organizadores, a Héctor, a María Pía y a todos, y a convocarlos a que todos construyamos un futuro mejor para todos. Muchas gracias, Cecilia. Realmente me sorprendiste con todo lo que dijiste. Podés respirar ahora. Las mujeres tenemos esa habilidad. Es verdad. Qué desafío. Sí. Voy a presentarles ahora a Alberto Willy. Alberto va a hablar de aquí. Sí, porque voy a pensar en el cuello de la gente que tengo a la izquierda, digamos. Como no voy a poner una presentación, prefiero hablar de acá. Bien, no hay ningún problema, Alberto. Alberto es profesor del área de Empresa, Sociedad y Economía y director de la Dirección de Formación Humanística del IAE Buenos Aires. Business School, Universidad Austral. Asimismo, dicta clases en el área de comportamiento humano en la organización de dicha escuela.
Alberto estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y Filosofía en la Universidad Católica Argentina. En 2005 finalizó la maestría en Dirección de Empresas del IAE. En la actualidad cursa su PhD en la School Management University of that United Kingdom. Además de sus actividades académicas, Alberto asesora empresas en temas de responsabilidad social empresaria, estrategia y planes de acción y cambio organizacional, liderazgo y motivación. Bienvenido, Alberto, y la palabra es tuya. Creo que lo más importante que hice en mi vida fue estar casado hace 13 años y tener 3 hijos. Pero digo, eso en general no está en el currículum, pero es lo que me llena más de orgullo. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer venir a Uruguay, llegar a un aeropuerto y que esté todo el mundo tomando mate, digamos, a mí que me gusta el mate. Y la verdad que pensé bastante y viendo qué empresas me precedían. Yo vengo de una escuela de negocio en una empresa, dije, voy a hablar de gestión de la RCE. Digo, cuando los grandes que están acá saben. Así que intenté, ya que tengo el título que vengo de la academia, empezar a pensar, y dice, ¿por qué se habla tanto de RCE o de sustentabilidad? Claramente ahora hablamos más de sustentabilidad, que tiene una lógica. Y pensaba, ¿por qué hablamos tanto? ¿Por qué cada vez me invitan más a hablar a lugares? ¿Por qué cada vez en la escuela en la que estoy, antes nadie me miraba y ahora vienen a las clases, ¿no? Hasta la gente de finanzas. Es algo nuevo, es algo que es muy interesante, están haciendo cosas las empresas, ya escuchamos, se están haciendo cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero se están haciendo cosas, y ya que aparezca algo nuevo, los medios hacen una comunicación de esto y las empresas hacen reportes y nos estimulan y a hacer las cosas y pensar el rol de la empresa de una manera distinta, creo yo. Ahora, nos estamos haciendo las preguntas correctas en el sentido de qué nos viene a decir la RCE, si quieren, mirado como una sociedad o mirado desde la comunidad empresaria también. ¿Qué implicancias tiene para el día a día de las compañías la RCE? Y otra cosa que a mí me llama la atención o que me hace eco cada vez que escucho estos temas es qué implicancias tiene para la tarea directiva, es decir, para la gente que está en una empresa y hay alguien de RCE o de la gerencia de sustentabilidad que está queriendo hacer esto de manera transversal, ¿no? Que implica que para la gente que está en los otros departamentos tiene que empezar a pensar estas cosas. Y antes de meterme un poquito en esto, hay dos dimensiones que creo que la sustentabilidad o la RCE o más allá del nombre, creo que en donde basa el éxito, si lo quieren decir así, una es que la RCE le habla al hombre. Mi experiencia es que las compañías son organizaciones, sistemas eficientes, productivos, y siempre hablamos de eficiencia, productividad para producir, vender algo, y hay una lógica instrumental de costo-beneficio que no vengo a criticar porque, digo, hay que ganar plata, ¿no? Eso está claro. Digo, para no entrar en esta dicotomía que creo que no lleva a ningún lado. Pero claramente la RCE tiene eso que le habla al hombre. ¿Cómo le habla al hombre? Humaniza la empresa. Empezamos a hablar, por ejemplo, de los grupos de interés, mapeos de grupos de interés, hablaron antes, que es decir, hay un grupo de interés que está afuera, que tengo que escuchar qué quiere, o sea que implica el diálogo. Entonces, la RCE le habla al hombre y habla de libertad, por eso habla de responsabilidad, por eso habla de impacto en la sociedad y hacerme cargo, y también habla de atractividad. Es decir, la compañía que es más humana es más atractiva para los seres humanos. Es simple. Yo soy ser humano. Si hay una compañía que es más humana, es más atractiva, a menos que no sea muy humano. Pero en general los seres humanos somos humanos. Algunos no, digamos, pero en general sí. Entonces, si la compañía se vuelve más humana, yo como ser humano se vuelve más atractivo. Y creo que a veces hablamos, bueno, que el gran beneficio de la RCE en largo plazo, humildemente, es atractividad. Es decir, si en el mundo en el que estamos, pongo todas las comillas que quieran, es la guerra por los talentos, bueno,
Yo doy clases en las maestrías del IAE, le doy clases a mucha gente de Uruguay. En este momento, en una maestría, tenemos 25 uruguayos en un aula, lo que implica que estamos todo el día escuchando, digamos, ¿no? Porque, digamos, más allá que hay una regla, es imposible, digamos, va en contra de la esencia. Entonces, creo que se vuelven más atractivas. Y cuando uno da clase en los máster, la gente tiene ganas de trabajar en empresas que hagan estos temas y sean serias, ¿no? Que lo hagan bien. Ahora, la RCE, ¿a quién le habla? También le habla a la sociedad como un todo. Hablamos de licencia para operar, legitimidad social. ¿Por qué? Porque creo que la RCE, ¿por qué le habla a la sociedad? Porque la RCE viene a presentar a las compañías como un actor social. Más allá de que creo que toda la vida fue un actor social, en general a veces se pensaba que la compañía era un actor económico. Todavía hay ciertos manuales que yo me acuerdo que estudiaba en quinto año sobre lógicas, y la organización empresa es un actor económico. Claramente no es un actor económico ningún tipo de organización, ¿no? Es un actor económico porque hay personas haciendo las cosas, pero la RCE o la sustentabilidad viene a poner de manifiesto explícitamente que la organización es un actor social y que su devenir y su ser es siendo socialmente algo, responsable o irresponsable, pero con mi accionar hago mejor a la sociedad en la que estoy o la hago peor, hago mejor a mi cadena de valor o la hago peor, hago mejor a mis empleados. Entonces, esta lógica de que una empresa es un grupo de relaciones, entonces el devenir de una compañía es hago mejor mis relaciones o las hago peor. Es decir, ¿cómo es una empresa mala? Una empresa mala es la que nada más está pensando en pocos grupos de interés. No sé, piensa mucho en el accionista, le da mucha rentabilidad, pero destruye el medio ambiente, no paga buenos salarios, tiene gente en negro. En cambio, la RCE viene a decir, a ver, todos los grupos de interés son igual de importantes, todos. Dar una rentabilidad es una responsabilidad primaria, no contaminar el medio ambiente también, ocuparme de mi impacto social también, el famoso triple bottom line. Es decir, que lo que trae la RCE es a enriquecer esta realidad. Pero, me encanta la palabra pero siempre hay un pero, habría que pensar si realmente esto está, esto es lo que pensamos si decimos los que estamos en el mundo de la sustentabilidad. Creo yo que lo que estoy diciendo no va en contra de nada de lo que presentaban antes en términos de espíritu. Pero en el día a día uno encuentra muchos grises y la verdad que hay muchas compañías que en la implementación de la RCE, y creo que esto es un desafío y que estamos en camino y es una tendencia, pero que todavía hay una brecha bastante grande entre lo que decimos y lo que hacemos. Y no creo que esto sea por mala intención, sino porque creo que hay que entender el proceso de aprendizaje. Yo tengo un montón de alumnos que son empleados de empresas y no del área de RCE, sino los que vienen a hacer un máster, están en finanzas, operaciones, marketing. Pero entonces, a veces se enteran por mí que su compañía tiene un reporte de sustentabilidad. No voy a dar nombres de ninguna compañía, pero se enteran por mí. Yo tengo una clase que es reporte de sustentabilidad, llego con un carrito a la oficina, por suerte ahora acaba de ser más online, llego con un carrito a la oficina y les digo, todas estas compañías reportan, miren, esta lo hace bien, esto es un brochure, no es un reporte, esto es un reporte, esto tiene GRI, hizo 26.000, fíjense cómo se integran, y cada vez menos, pero muchos alumnos, hace poco de una empresa muy grande que invierten mucho, me dicen, pero yo trabajo en la compañía de 5 años, no sabíamos que hacíamos un reporte. Le digo, ¿en qué área estás? No, estoy en el área de operaciones y aparte ahora me estoy moviendo a comercial. Bueno, les digo, todavía no te llegó, pero digo, eso también habla de que hay una brecha. No estoy hablando de que esa compañía está haciendo las cosas mal. Estoy diciendo que hay una brecha, que creo que es el desafío que antes se planteó. ¿Cómo lo hago transversal? Decir que ya está hecho es un camino en el que estábamos. La RCE originalmente salió hacia afuera. Y ahora cuando uno ve los estudios y las encuestas, ahora hay un estudio nuevo que se va a publicar en Argentina, donde se plantea, bueno, a cuál es el público objetivo de la RCE en el futuro, el público interno. Pero si eso se decía hace 5 años, el público objetivo de la RCE era la comunidad. Es decir, la RCE está entrando a las compañías ahora, pero empezó por afuera.
De hecho, la palabra responsabilidad social empresaria nos remite mucho a la palabra social, que en Latinoamérica tiene mucho. De hecho, nosotros en el día de mucho tiempo usamos responsabilidad de la empresa en la sociedad porque queríamos correr esto de social ligado a asistencialismo, filantropía, ir hacia afuera e intentar decir, no, ¿qué responsabilidad tengo como organización social frente a esto? Ahora estamos hablando de la palabra sustentabilidad. Tengo 5 minutos. No, igual vengo bien. Puedo hablar mucho más, digamos, ¿no? Pero voy a ser una persona ordenada. La palabra sustentabilidad, que creo que es mucho más rica, ¿no? Y las palabras, sobre todo la gente como yo que viene de filosofía, hay que tomarlas en serio, no están porque sí. Las palabras tienen un sentido. Claramente tenemos que ir ajustando esa brecha que hay entre el decir y el hacer. Y el otro tema, y después paso a temas más lindos, es el tema de, en este estudio y en la mayoría de los estudios, y yo hago una encuesta en todos los másteres, y hace 5 años que todos los másteres, más o menos 200 másteres, le pregunto por qué las empresas hacen RC, imagen y reputación, cuál es el principal beneficio de la RC, imagen y reputación. Este estudio que les digo que se ha publicado en Argentina, imagen y reputación. Bueno, yo tengo un problema con la imagen y reputación, no es que tengo un problema con la imagen en sí misma, digamos, pero creo que estamos invirtiendo. La imagen y la reputación es una consecuencia, no es una causa. Es decir, yo soy buen padre, no sé, habría que hablar con mi esposa y mis 3 hijos, pero yo puedo llegar a ser buen padre, pero porque la gente que me mira a ser padre dice que soy padre. No porque digo que soy buen padre o porque publico algo. Es decir, creo que en ese sentido estamos cerrando. Y creo que hay mucha gente escéptica con respecto al RC en el mundo de las empresas, y mucho tiene que ver, no, bueno, es marketing, es imagen, y cuando uno escucha y ve lo que hacen estas empresas, esto no es marketing, digamos, están metiéndose en los procesos, están invirtiendo plata. Y yo conozco un montón de compañías que están cambiando sus procesos productivos, su relación en las cadenas de valor, no todas, si uno va a una pyme argentina del interior, yo estuve ahora hace poco, hacen, digamos, lo que pueden quizá, pero digo, hay empresas que lo están haciendo muy bien. Entonces, a ver, Arcor en mí tiene una imagen de una empresa responsable, no porque ella está preocupada en su imagen, sino por lo que hace, porque leo su reporte, porque veo lo que hace. Es decir, no digamos más que el gran beneficio de la RS es la imagen y eso. Esa es una consecuencia de hacer las cosas bien. Creámonos el discurso de que las cosas las hacemos bien para cambiar la sociedad en la que vivimos, para ser más responsables, para humanizar nuestras compañías, para ser más atractivos, para darle ejemplaridad a compañías que todavía no se dieron cuenta de esto. Y la imagen y la reputación va a venir sola, pero sola va a venir. No necesitamos estar diciendo y trabajando en eso. Entonces, y creo que hay un avance en eso, ¿no? Cada vez más la responsabilidad social empresaria salió de las gerencias de relaciones institucionales, ¿no? Yo tengo un profesor en Inglaterra que me dice, bueno, pregunten a dónde está, de quién depende la gerencia de responsabilidad social, como para empezar a saber algo. Si depende de, yo me acuerdo que hace mucho una gran compañía, muy grande multinacional, dependía de marketing, después dependió de recursos humanos y ahora tiene una gerencia de sustentabilidad. Fíjense que con solamente saber de dónde depende la gerencia de RC, el camino que hizo esa compañía, marketing, recursos humanos, tiene una propia gerencia. Y creo que en ese camino estamos. Digo, más allá de que digo algunas cosas que no me cierran, quiero poner que es un camino. Sí, dos minutos. Ahí va. Entonces, la RC como una manera de entender la empresa. Yo creo que el RC nos hace la pregunta fundamental, ¿para qué están las empresas en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la tarea directiva? Yo, que si quiero trabajar en una empresa, ¿en qué tipo de empresa quiero trabajar? Como directivo, me amplía la agenda del directivo, es una agenda mucho más rica, mucho más. Yo escucho directivos que creen en RC y hablan de RC y le brillan los ojos. Después hablan de balances y todo, no le brillan tanto. Pero, obvio que, digamos, está bueno que el retorno sea alto, digamos, ¿no? Pero quiero decir que es un mix, pero metimos a ciertas variables que antes no estaban en la empresa y eso a mí me pone muy contento, sobre todo la variable humana. Entonces, ¿cuál es el desafío? Con esto termino para...
El desafío para mí son las pymes. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el desafío, o sea, a mí las empresas grandes me dan clase de RC a mí, porque, digamos, saben mucho más que yo y están haciendo un montón de cosas y se tomaron muy en serio esto de la gestión estratégica de la RCE. Ahora, yo viajo un montón por Argentina, algo por Latinoamérica, y en las pymes todavía me preguntan, ¿qué? No en todas, creo que las empresas grandes a través de su cadena de valor están haciendo una gran tarea, pero si uno va a mercados o industrias bastante chicos o que no tienen muchos contactos con multinacionales o esto, la verdad que no hay mucho, estamos en un estadio bastante filantrópico. Creo que la responsabilidad o el desafío, aunque sea desde la academia y creo de las grandes compañías como ejemplo, es intentar incluir, digamos, a las pymes, porque si hay un empresario pyme viendo la cantidad de herramientas normativas que hay, lo primero que viene a la cabeza, casi sin saberlo, esto me cuesta mucha plata y necesito una persona full time para esto. Y eso a un pyme ya le dice, no es para mí. Y creo que tenemos que cambiar el discurso, es para ustedes. ¿Por qué? Porque una empresa es una organización social, no importa el tamaño. Entonces, si hay 10 personas o 2 gestionando algo, hay RCE metido ahí. Creo que tenemos que empezar a entender los fundamentos de la RCE y toda la parte herramental y todo vendrá con el tamaño y con la profesionalización. Estoy, ¿no? Time out. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón, lo voy a llevar a mi casa porque en mi casa nadie se sienta a comer a la hora de cenar y creo que él lo va a lograr. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Gracias por múltiples motivos. Primero, entiendo y créanme que sé el desafío de tratar de expresar todo lo que están haciendo y también un desarrollo conceptual en muchos casos en 12 minutos. Y bueno, se adaptaron al tiempo. Creo que ojalá para otra instancia podamos tener más tiempo para seguir hablando porque creo que es realmente muy rico, pero bueno, el tiempo de ustedes, de nosotros, es importante respetarlo. Recordarles que están pasando a recoger las hojas para las preguntas, así que por favor, los que deseen pueden realizar sus preguntas y las entregan, que las vamos a leer para luego comentarlas. Voy a hacer una muy breve síntesis, breve por 2 motivos. Bueno, no tengo tanta facilidad de palabra como mi amigo Eugenio Biondo, y voy a tratar de ser un poco más concreto. La responsabilidad social como parte de los sistemas de gestión es fundamental. Y creo que el caso que comentó Edison es muy claro. Habló de temas como reporte, evaluar, herramientas, monitoreos, manuales, indicadores. Sin duda son temas que hacen a un ejercicio de gestión. Y la RCE tiene que ser entendida como una herramienta de gestión. Así que rescato principalmente, dentro de todo lo que dijo, ese punto. De la presentación de Cecilia, rescato la capacidad de decir tanta cantidad de cosas en poco tiempo. Y también rescato que, hablando en serio, ella habló de gobernanza. Y habló, bueno, en realidad, antes de ponernos a hacer cuestiones en RCE, tiene que estar de alguna manera involucrados los valores, los principios, las normas, y tiene que de alguna manera estar la gobernanza de la organización con mentalidad en RCE. Habló de definir los temas centrales, también esto de planificar, también habló de sistemas integrados de gestión, pero definir los temas centrales que la empresa entiende dentro de la responsabilidad social, y por otro lado después a estos temas centrales cortarlos por las diferentes cadenas de valor que tiene la empresa. Entonces, por un lado, identificar los temas centrales de la responsabilidad social para la compañía, pero por otro lado también ponerlos a la luz de las cuestiones que a la empresa le aportan valor. Y en función de eso, pensar una estrategia. Y en base a eso, mostró un montón de ejemplos donde realmente los programas también hablaban de indicadores, de gestión, de monitoreo. Sin duda, parte muy importante de la responsabilidad social. Y por último, Alberto, realmente es la primera vez que escucho la palabra también utilizada, humanizar, ¿no? La RCE también vino para humanizar. Creo que esto a veces en las empresas es como un concepto capaz que más filosófico, pero
pero muy cierto y muy importante, el humanizar, que la RCE también, aparte de para humanizar, vino para hacer más atractivas a las empresas, que también es otro paradigma. Pero pone a la organización como un agente social, pone a la empresa como un agente social, que es también otro concepto sumamente interesante. Y también dice que todos los grupos de interés son igualmente importantes, cuando en realidad muchas veces priorizamos sobre algunos, es verdad, hay algunos que comenzamos a trabajar, pero una estrategia de RC tiene que ir hacia priorizar todos los grupos de interés, de igual manera porque todos son de alguna manera tan importantes. Y habló de un concepto de imagen y reputación. La imagen y reputación no como consecuencia, sino como la causa, o sea, y eso también es muy importante, o sea, la imagen y reputación tiene que ser de alguna manera lo que se ve después de un resultado, pero no la causa que motiva a una empresa a trabajar en eso. Y por último, habló del desafío de las pymes. Y acá en Uruguay, un país donde ustedes saben que la mayor cantidad de empresas y el movimiento de la economía se hace por pymes, entendemos que es un desafío muy, pero muy importante. Muchas gracias a todos ustedes y voy a comenzar con las preguntas. Esta pregunta va dirigida a Alberto y dice, ¿hay alguna metodología recomendable para reportar? ¿Es aconsejable desarrollar la metodología de reporte a medida de cada empresa? Bueno, sí. A ver, yo creo que todo depende de qué tipo de empresa, si es una empresa chica o grande. Yo creo que hay un logro que tiene el RCE o estos temas, que en tema de reporte, en vez de cada organización internacional diversificar, se unificaron. Entonces uno en un reporte hace la comunicación del progreso de Pacto Global, pone GRI, pone 26.000, todo con distintos colores, y no tiene que estar haciendo 4 cosas para como pasa en otras certificaciones. O sea, creo que el tema de reporte está yendo a un lugar común. Si es una empresa grande, yo les diría, reporten como, digamos, lo hacen las grandes compañías, identificando los grupos de interés, cada grupo de interés, la agenda de trabajo, luego diciendo qué hacemos, pero como una herramienta de gestión, poniendo números, sacando tantas fotos y poniendo más números, más charts, que hagan una evolución, y creo que el reporte como herramienta de gestión es un camino de ida, en el sentido de que uno tiene que ir reportando todos los años o cada 2 años, como lo pongan, pero las herramientas están en el mercado. Creo que están en el mercado, son buenas. Ahora, de nuevo, a mí a veces compañías me dicen, quiero que nos ayudes a armar un reporte. No, hacerse que el reporte sea una consecuencia de, aunque sea un tiempo de acciones de RCE. No arranque por el reporte, porque el reporte reporta algo que hago. Entonces, primero tengo que hacer para después reportar. O sea, tengo que hacer, tengo que medir. Puedo tener un primer reporte sin GRI, pero pero también depende qué tipo de compañía soy, ¿no? Eso creo que la RC tiene también en tema de reporte. Una compañía grande, multinacional, no podría no hacer GRI. Ahora una compañía chica que empieza a reportar quizá podría arrancar mucho más modestamente, ¿no? Bien, Alberto, aprovecho que estás hablando para hacerte 2 preguntas y pido obviamente síntesis. ¿Por dónde deben comenzar las pymes para comenzar en temas de RCE y cómo? Y por otro lado, una pregunta en un tópico diferente, dice, ¿las políticas de RCE no deben discutirse a la luz de la ética empresarial o de los negocios? Vos me pedís síntesis. Sí. Bueno, ¿para qué sigue? ¿Hasta dónde se debe llegar en la maximización de las ganancias? Ok, bueno, esa la última para otro seminario, digamos, que me encantaría hacer. Pero, a ver, pymes, muy simple. Creo que la pyme, por la naturaleza, está hiper metida en el contexto. Yo hablo con pymes y me dicen, no, toda la vida ayudamos a la comunidad, ayudamos en la esquina, ayudamos a la gente, le damos
préstamos blandos, o sea, tienen una función social por el hecho de ser pymes, porque están hiper metidas en la comunidad. O sea, yo a la pyme le diría, identificar grupo de interés, ordená y ya tenés un plan de responsabilidad social. Y me dijo, ¿pero de dónde salió? Salió de tu historia, está ahí. Ahora, si a mí me preguntan dónde empezar, yo empezaría con el público interno en la pyme, o sea, la gente que trabaja conmigo. Y la comunidad está tan metida a través de la gente que trabaja conmigo, pues la gente que trabaja conmigo manda a los hijos al colegio de enfrente, es decir, que ayudar a mis empleados es ayudar al colegio de enfrente. La pyme cuando trabaja con los empleados en responsabilidad social ayuda a la comunidad casi siempre, pymes chicas, la pyme ya más grande, no tanto. O sea que empezaría por el público interno y yo en la pyme recomiendo mucho el comité de RCE. O sea, que la RCE baje y que haya un comité de muchas áreas y que en la pyme la RCE sea un proceso más de abajo hacia arriba, ¿no? Y que sea una oportunidad para romper barreras. Estoy intentando ir rápido porque veo que se pone nervioso. Mi amigo. Ética. La ISO 26000, en la definición que vemos, pone la palabra ética en su definición. Pero no veo en la ISO 26000 cómo define la ética. La filosofía es muy larga y hay definiciones de ética desde 2000 años antes de Cristo. O sea que imagínense que habría que pensar qué significa la ética para la comunidad RC. ¿Qué es? ¿Qué tipo de ética es? ¿No? Pero creo que es una discusión como otras tantas que nos debemos y que ya va a llegar. Porque es una ética de cumplir la ley, es una ética de la dignidad de la persona, de los derechos humanos, hasta dónde. Porque hay mucho debate en la comunidad de ética de los negocios sobre qué tipo de ética usa la RC o lo que es peor, si cada compañía usa la ética que más le conviene. Y la última pregunta sobre la maximización, creo que no hay que caer en una falsa dicotomía entre ganar plata y ser buenos. Yo gano plata y soy bueno. ¿Por qué no? Gano plata siendo bueno. ¿Por qué no? O sea, rompamos con esa dicotomía de o sos un mercantilista o sos del RCE, porque eso no ayuda, porque parecería que el RCE somos la gente buena, filantrópica, que no cobra por hacer nada, y está la gente que hace mucha plata y que corta cabezas. No, las compañías son buenas compañías, hacen mucha plata y hacen RCE. Creo que hay que empezar a unir esto. Y la maximización de utilidades tiene el límite que te implica ser responsable con todos los grupos de interés. Tendré que ganar menos plata para atender mejor un grupo de interés. Simple, es un equilibrio dinámico. Muy bien, muchas gracias. Perdón. No, por favor. Esta pregunta es para Edison. Dice, ¿cuánto tiempo estima que lleve a implementar un sistema así? Bien, la construcción del sistema en sí mismo demandó 1 año y medio. La elaboración, consensuar en todas las empresas del ramo, consensuar los manuales, consensuar cuáles eran los mejores indicadores, nos demandó 1 año y medio. El sistema de gestión de responsabilidad social, que es un producto de ARPEL, que insisto que está en la página de ARPEL y que todo el mundo puede acceder a él, lo pueden descargar, leerlo, tener y aplicar, inclusive sus herramientas. Bueno, en el caso de las empresas que lo estamos aplicando en principio como un piloto, en el caso de ANCAP lo empezamos a implementar en el mes de septiembre del año pasado, como sistema en sí mismo. Esto no significa que antes no existía, no había responsabilidad social, no existía nada. No, existen como existe la responsabilidad social en muchísimas empresas. Lo que tratamos ahora es la sistematización, es llegar a tener ese sistema de gestión integrado. Ese planteo de esa implementación comenzó en septiembre. Nosotros en este momento estamos en una etapa donde estuvimos evaluando el tipo de gobernanza que tenemos, donde estuvimos evaluando toda la línea base y los reportes, todo lo que existe en la empresa y que hay que reportar. Estuvimos evaluando y poniendo en práctica las herramientas que son de procesos de autoevaluación para determinar materialidad, para determinar también no solo los temas importantes, sino el grado de avance que cada uno de esos temas ya tiene en la empresa, a los efectos de empezar a tomar decisiones. Bueno, si hay un tema que es material, que tiene materialidad en la empresa, pero a su vez está menos desarrollado en la empresa, seguro que a ese lo voy a tener que incorporar en mi plan estratégico. Empezamos a evaluar riesgo. Estamos entonces en este momento en la etapa de culminar esa evaluación y poder empezar a desarrollar el plan estratégico. ¿Cuándo comienza o cuándo finaliza? Es relativo según cómo lo querramos tomar. Para nosotros el sistema ya comenzó. Su máxima exposición de desarrollo va a estar cuando podamos completar al menos todo un ciclo de realmente planificar, hacer, verificar, corregir,
efectivamente eso nos va a demandar aproximadamente un año más. Bien, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más para hacer. Informamos que vamos a cerrar el espacio para realizar las preguntas por temas de agenda y tiempo. Tenemos una pregunta más que ahora la vamos también a contemplar. Antes me gustaría hacer esta que dice, ¿qué programas, es para el panel en general, qué programas concretos tienen para ofrecer posibilidades de trabajo a ciudadanos con dificultades de acceso al trabajo? Jóvenes, mujeres, discapacitados, etcétera. No sé quién, capaz Cecilia, de la experiencia de Arcor. Me gustaría contestar la pregunta puntual y hablar un poco de inclusión en general y de las grandes oportunidades de inclusión que tenemos las compañías. En esto de podemos dar solo cuando tenemos, y la realidad es que si algo tenemos las compañías es esa posibilidad. Entonces, concretamente a la pregunta de programas concretos de incluir personas en situaciones de vulnerabilidad, en el caso de Arcor, lo que hicimos durante todo el año pasado fue desarrollar un programa para incluir a personas con discapacidad en la compañía como colaboradores de la compañía, y definimos la causa discapacidad, porque podrían haber sido refugiados, podrían haber sido personas mayores en edad, podrían haber sido jóvenes y el primer empleo, y la realidad es que lo restringimos a discapacidad porque es una causa que Arcor apoya. Entonces, justamente estamos forzando a todas las iniciativas sueltas de otro tipo para que concentrar en la causa, porque sí estamos convencidos y hemos aprendido durante mucho tiempo que cuando uno concentra el impacto es mayor. Entonces, ahí sí desarrollamos. El proyecto concretamente se inició como una iniciativa conjunta de la Gerencia de Sustentabilidad con Recursos Humanos, es liderado por Recursos Humanos, hemos insistido para que sea así, y participaron de este grupo de trabajo personas de áreas industriales, de la Gerencia Médica, Recursos Humanos, técnicos sociales, etcétera, y fuimos asesorados por una ONG especialista en discapacidad de la Argentina que se llama La Usina, y ahí es que se puso en marcha. Y saltando un poco al tema de inclusión, sí es importante ver a lo largo de toda la cadena de valor las posibilidades que tenemos las compañías de incluir, porque el tema de exclusión que viene de la mano de pobreza muchas veces en las sociedades en las que vivimos y en el mundo, ofrece grandes desafíos a las empresas que podemos dar respuestas bastante concretas. Por ejemplo, en el caso de Arcor, el esfuerzo sistemático que hizo durante los últimos 4 años para incluir a pequeños emprendimientos de base social, algunos de ellos gestionados por personas con discapacidad como proveedores de la compañía, es un ejemplo. Fíjense, cadena de valor hacia atrás. Operaciones propias en la cadena de valor, inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo. Cadena de valor hacia adelante, desarrollar productos que atiendan a necesidades nutricionales de poblaciones vulnerables. No sé, por ejemplo, en nuestro caso hicimos un lanzamiento especial de un turrón fortificado con vitaminas A, C y D para una población vulnerable. Como que realmente hay que ser innovadores en las prácticas de incluir, porque son grandes las oportunidades y son grandes los desafíos a nivel social en lo que nos rodea y en términos de sociedades latinoamericanas en las cuales solemos convivir. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para allí de uno de los participantes. Sí, esta es una pregunta para Alberto y quizás Cecilia también pueda aportar algo por la experiencia en su empresa. En los dos paneles, pero más que nada en este panel, se habló mucho del incentivo interno mediante el pago de bonos a los funcionarios que cumplían con sus metas de responsabilidad social empresaria. Pero yo creo que Arcor es una excepción en cuanto a, por su tamaño, por su dimensión, por su organización, respecto al problema que se desarrollaba hoy de las pymes, donde la disponibilidad, la infraestructura no es exactamente la misma hasta para desarrollar un programa con discapacitados. ¿Cómo está actuando el Estado en torno a esto? Dado que hay un consenso en los dos paneles que la responsabilidad social empresarial es gana-gana, es decir, gana la empresa y gana la sociedad, si de algún modo los gobiernos o los estados están viendo esta posibilidad y a su vez incentivar por el lado positivo a las empresas que cumplan con algunos de estos planes. Bueno, a ver. Antes, primero, vengo del noroeste argentino y empresas pymes con inclusión social encontré un montón. Porque digo, para incluir socialmente, en un call center, una persona, en una recepción, una persona con silla de ruedas que está todo el día sentada, por ejemplo, estaba
Digo, hay que tener ganas y no es costo, pero entiendo. ¿Por qué? No, digo, es una persona en silla de ruedas, o una persona ciega en un call center, digamos, porque, bueno, ok, puede ser, pero quiero decir que lo vi la semana pasada. El rol del Estado, justo yo estaba escribiendo una cosa sobre el rol del Estado. A ver, el Estado, aunque sea en Argentina y en Latinoamérica, de a poco se está entrando, de manera más reactiva y tardía está entrando. No creo, a ver, mi sensación es que cuando le preguntas a las empresas, ¿quieren que el Estado se meta? Te dicen que no, pero porque en Latinoamérica no queremos que se meta. Ahora, cuando después frenás y decís, a ver, la RC se mete en temas sociales, en temas de educación, en temas de bien común, en temas de esto, el Estado se debería meter, sí. Pasa que este Estado no nos gusta cómo se mete en general. Pero el Estado, si yo me meto a gestionar algo que es público, históricamente público, y me meto a gestionarlo con el Estado, sería razonable para hablar de sustentabilidad. Porque yo como compañía puedo desaparecer, pero el Estado suele no desaparecer. Y es una manera de transferir know-how y capacidades. ¿Cómo está entrando el Estado, aunque sea como yo lo veo, promoviendo con algún premio, con alguna promoción? En Argentina está el tema de la Liga del Trabajo Infantil, la CONAET, y entonces hacen buenas prácticas, distribuye. Personalmente creo que el Estado se debería meter más en la gestión y menos desde la regulación, no sacar una ley para regular, sino meterme a gestionar. Si vamos a hablar de trabajo infantil en Argentina, es una problemática de todos, o sea que el Estado debería estar, no dejar a empresas nada más que lo hagan. No porque no puedan, sino porque lo tenemos que hacer todos juntos, sociedad civil, con ONGs, empresa, ¿no? Empezar a que este círculo virtuoso social se mueva. Lo que pasa es que para nosotros el Estado es algo que viene, regula y pone palos en la rueda. Creo que ese es otro paradigma que tenemos que romper, no porque el Estado, no es que lo tenemos, porque los paradigmas no es que nacen de la nada. El Estado se ha encargado de que yo tenga ese paradigma. Pero creo que las empresas deberían acercarse al Estado. Digamos, va a ser la mejor manera de trabajar juntos. Y no que el Estado solito un día diga, ¡ay, tengo una regulación! Sino que las empresas hagan un lobby por la positiva. Pero si vas a regular, déjame que te diga lo que es la RC, porque yo la hago. Entonces, hagamos algo que estemos de acuerdo, ¿no? Esa es una postura que tengo yo. Sí, capaz que querés hablar también de esto, pero Edison... No, por pobre Edison, aparte le corté. Edison también quería hablar del tema de inclusión de personas en temas de trabajo. Prometo ser bien breve. No hay ningún problema, Edison, tenés 30 segundos. Creo que el tema ahora comenzó justamente a ponerse muy interesante desde el punto de vista, y quizás pasa a ser temas para otro seminario, ¿no? El rol del Estado en todo esto. Y quizás desde este ámbito está bueno reflexionar que en el Uruguay, no conozco en Argentina, pero en el Uruguay se trabajó desde el año pasado en la creación de un Consejo Nacional de Responsabilidad Social que comenzó a trabajar, y estaría bueno también hacer un llamado a que comience a tener un mayor andamiaje todo ese consejo, que entre otras cosas está integrado por empresas, está integrado por empresas del sector privado, las cámaras, por empresas del sector público, que está integrado por los trabajadores y que está integrado por el Estado. Y no como una cuestión de regulación, porque esa era una de las premisas. Desde este ámbito no se va a regular nada. Desde este ámbito lo que se va a hacer es compartir buenas prácticas, compartir experiencias y por sobre todas las cosas, trabajar en la promoción de la responsabilidad social. Creo que es una experiencia que se lanzó a través de un decreto de Presidencia de la República en el Uruguay de mayo del 2011 y creo, o anterior todavía, ¿no? Bien, noviembre de 2010 me dice Lili que está mucho más en la noticia. Lo cierto es que estaría bueno ahora, ya finalizando el 2012, quizás retomar ese consejo y reactivarlo. Eso es una reflexión en todo caso. Sobre los temas de inclusión, creo que las grandes empresas lo están trabajando, pero hoy cuando se hacía la pregunta, bueno, ¿cuáles son los programas de inclusión que se trabaja? Creo que tiene que ver, en el caso nuestro, en el caso de ANCAP, justamente con poder desarrollar sistemas de gestión, poder tener esos mapeos de stakeholders y poder saber hacia qué público queremos dirigirnos. No se trata de abarcar todo sin ningún criterio o sin ninguna sistematización. Yo tendría que disponer de varios minutos de decirle cuáles son todos los proyectos de inclusión que trabaja ANCAP, pero a modo de ejemplo nada más, ANCAP por ser una empresa del Estado, por ser una empresa de ustedes, que es una empresa pública, obviamente que tiene un compromiso con muchísimos grupos de interés, pero tiene un compromiso con la sociedad en general.
y particularmente uno de sus primeros stakeholders es justamente aquellas poblaciones de contexto vulnerable. En función de eso, hay programas que se desarrollan desde el deporte, hay acciones que van en esa alianza que mantenemos con Fundación Celeste y estamos armando las canchas en la localidad de Barker en Colonia, vamos a Paysandú, a Chapicuí, vamos a 33, para tratar de llevar infraestructura de deporte en aquellos lugares donde el Ministerio de Deporte no tiene infraestructura deportiva. Y eso es una alianza con Fundación Celeste. ¿Para qué? Para beneficiar también sectores vulnerables. Pero ese por decir un ejemplo, con Teatro Solís y el tema de la cultura, creo que también hay otros programas similares, pero es tratar de buscar a aquellas personas que, por ejemplo, están en el interior del país y que quizás jamás pisaron Montevideo, poder venir a la capital, traerlos a la capital y tener en la capital no solo el conocimiento de la capital, un paseo, sino que puedan disfrutar de una obra teatral de excelencia y demás. Y eso también, ¿por qué ANCAP? Y bueno, y ANCAP justamente favoreciendo o tratando de incidir en aquellas localidades que son del entorno de las instalaciones, como es un punto común muchas veces de comienzo en los temas de responsabilidad social. Habría mucho para decir de poblaciones vulnerables. Le podría hablar de la canasta energética y cómo llegar con determinado tipo de subsidios para beneficiar sectores vulnerables que hoy, por ejemplo, están colgados de la luz eléctrica y cómo cambiamos la matriz energética intentando llegar con otro energético como es el supergas. Podría hablarle de los proyectos de agricultura urbana. Creo que son ámbitos y que inclusive están los reportes de la empresa que se pueden tomar. Pero justamente voy a lo del principio. ¿Por qué hacer ese trabajo en inclusión social? Y bueno, eso debe estar marcado desde el comienzo y a priori por la propia empresa, definiendo cuáles son realmente sus públicos de interés, definido dentro de su planeación estratégica. Bien, muchas gracias. Últimas dos preguntas. Esta pregunta me gustaría que la respondiera, comenzar a responder Alberto. Dice, partiendo de una frase de Eduardo Galeano, que dice: la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Me les pregunto, dice el participante, ¿cómo hacemos y cuánto le dedicamos a conocer las necesidades reales de la sociedad para ser responsables y solidarios y no caer en la caridad? Cuando hablamos de valores, ¿cuáles son los que nos conducen a ser solidarios? Bueno, a ver, creo que el principal valor que nos conduce a ser solidarios es tener una mirada frente al otro como un ser humano, digamos, ¿no? Es decir, como una persona que merece ser escuchada, respetada. Y por eso el diálogo con los grupos de interés. El diálogo no es dos logos, diálogos son dos logos que hablan entre sí, que tienen diferencia de poderes, en el caso de las compañías, y que no debería volverse un monólogo de una compañía, sino un diálogo, es realmente escuchar al otro. Entonces, creo que el valor sobre el que se debe afianzar la solidaridad en términos de Galeano debería ser la escucha. La empresa debería escuchar, las empresas a veces no están muy acostumbradas a escuchar. ¿Por qué? Porque están acostumbradas más a hacer y hacen muy bien y van para adelante y generan trabajo y generan un montón de cosas. Ahora, muchos de estos temas, para movernos en esa gestión, implica, digamos, esta escucha. ¿Por qué digo escucha principalmente? Porque después la escucha trae al diálogo, la escucha trae una respuesta, la escucha trae un montón de cosas, ¿no? Creo que deberemos aprender a escuchar y a tener muy en cuenta que casi siempre, con casi todos los grupos de interés, hay una simetría muy grande de poder. Si soy una empresa grande, para con mis proveedores, para con mi cadena, para con la comunidad, para con las ONG con las que trabajo, siempre tengo mucho más poder. Porque tengo más plata, pero además porque tengo más capacidad de articular y hacer cosas. O sea que hay que ser consciente y doblegar y ser consciente de eso para escuchar más, porque en general el que tiene más poder es el que escucha menos. Entonces creo que las empresas pueden dar un ejemplo social que teniendo mucho poder escuchen más, y creo que la RCE también trae algo de esto. Muchas gracias. Y una última pregunta que voy a pedirle a Cecilia, por favor, que tome la palabra. Dice, cuando la gobernanza no está convencida de la importancia de la RSE, ¿cómo los convencés? ¿O lográs que realmente valoren la importancia
¿qué tiene? Vaya pregunta. Les hablo 12 minutos y si no puedo convencerlos los confundo, entonces después veo confundidos que les puedo... No, mentira. A ver, estos temas de RSE o más recientemente sustentabilidad, por ahí podríamos hacer alguna disquisición conceptual en eso. La realidad es que para que funcione la empresa no solamente alcanza la convicción, porque son varias cosas los que traccionan. Y es como un mix que sin convicción no funciona. Un economista diría es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Y la convicción de quién? Digamos, porque en nuestro caso había un dueño, el presidente de la compañía que intuitivamente está muy convencido de estos temas, los ve muy viajado, muy una persona que realmente tiene una visión del negocio que de hecho ha hecho crecer a la compañía. Entonces teníamos el desafío de niveles altos de conducción de la compañía que le siguen a él y que no lo tenían tan claro en este sentido. Entonces, no solamente buscamos convencerlos, sino que el mix es una mezcla de convicción, conveniencia y coerción. Eso es como, depende la situación, la dosis de cada uno que se requiere, digamos. Pero la convicción es alguien que genuinamente cree que hay que hacerlo. La convicción es alguien que ve que conviene, ya sea, aunque a Alberto no le guste, por la marca, la imagen, la reputación, ya sea porque ve que va a bajar los costos, porque menos packaging es menos costo, o porque aumenta la productividad de la tierra un sistema de goteo, o porque me conviene, porque mis empleados van a estar motivados, capital intelectual, o sea, y la otra es que en algunos casos no queda otra. Por ejemplo, en empresas que comercializamos productos en cadenas de retail, y la realidad es que una fuerte tendencia de todo el mundo del retail, supermercados, grandes tiendas, a mirar hacia atrás, a empezar a pedir certificaciones, estándares, etcétera. Entonces ya parece que uno no puede comercializar en supermercados europeos si los productos no tienen la huella de carbono o si no tienen... Y aparecen como barreras más pararancelarias en empresas que exportamos y que la realidad es que no hay mucho para decidir ahí, digamos. Es como una fuerte tendencia a que es lo que se viene, digamos. Entonces es como una mezcla de tres cosas. En el campo más de buscar este mix en la conducción de nuestra compañía, nosotros tuvimos varias estrategias combinadas. Una fue la propia creación del Comité de Sustentabilidad, designado por el presidente de la compañía, donde el líder conductor estratégico de Arcor, que era designado, fue sentado en una mesa a conversar de estos temas con especialistas que les hablaban de estos temas, pero también que fueron entrevistados en profundidad cada uno para ver qué opinión tenía, qué visión, qué sabía de Arcor, y ahí grandes desafíos tuvimos. Y lo otro que funcionó, además de involucrarlos desde una designación formal de un comité que estuvo a cargo de tomar decisiones políticas y estratégicas en la empresa, fue insospechadamente el sentarlo con compañías líderes a que otro, no nosotros desde Arcor, de la propia gerencia, les cuente cómo funcionaba. Entonces, 15 minutos con una VP de sustentabilidad de Walmart fueron más eficientes que 4 años de horas y horas o de reporte de sustentabilidad, digamos, porque una persona les decía, un cliente de la compañía le decía, a un gerente comercial de nuestro, le decía, mirá, yo le saqué un dedito así de cajita del té que comercializamos en el mundo y la verdad me ahorré $30 millones. Y entonces, esto tiene como impacto. Claro, Walmart es una compañía que maneja el 4% del shipping a nivel mundial, entonces cualquier cosa que hagan una cajita de té les va a reducir la logística, los costos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, fue Walmart, por citar uno, fueron varias las compañías que transmitieron desde el punto de vista del negocio la ventaja que esto implicaba, y eso iba por el lado del convencimiento, digamos. Entonces son estrategias que combinan varias cosas con las conducciones de la compañía, que a veces la receta es más casera y propia de la empresa, y en función también del propio capital humano y social e intelectual con el que se cuente, pero en general funciona mucho como combinar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Antes de terminar, quiero pedir dos cosas. La primera, un fuertísimo aplauso para este panel y la anterior, realmente muchas gracias. Y la segunda, pedirle a Héctor Crespo, de HRC Consultores en Estrategia de Comunicación, que nos dirija unas palabras para cerrar este seminario internacional de RC. La verdad que no estaban previstas, pero
Debo decir que estoy, no sé si decir emocionado, pero muy contento, porque pocos seminarios he participado en los cuales he visto tal dinámica. Ustedes, los asistentes, la razón de ser de este encuentro, han participado, se han sentido parte, y de eso se trataba, y les decía al principio, siéntanse parte. Así que ha habido cantidad de preguntas muy inteligentes, y además quiero agradecer muchísimo a los panelistas y a los moderadores, y los panelistas que han sabido responder con gran capacidad y generosidad absolutamente un sinnúmero de preguntas, que algunas quedaron, no sé si en el primer panel y a lo mejor en el break pudieron seguirse formulando. Pero la verdad, este evento está destinado a ustedes y les queremos agradecer muchísimo la presencia y pedirles que nos sigan acompañando en el 5º Seminario Internacional de Montevideo que realizaremos, si Dios quiere, el próximo año. Muchísimas gracias a todos.